Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde y les bendiga este día más, una nueva oportunidad que el Señor nos entrega y nos concede de poder llegar ante su presencia y buscar de la palabra del Señor en estos devocionales en Saeta Holy, y estamos aquí aprendiendo de esta su palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos lleve en este tiempo, que nos instruya, que pueda estar en la presencia, podamos nosotros llegar a este trono de gracia del Señor y poder recibir de esta su palabra, la que hace bien a nuestra vida espiritual. Que el Señor nos guarde. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque agradecemos tus grandes misericordias en nuestras vidas, porque queremos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted nos mire, Señor mi Dios, con amor, como lo hace, Señor, cada día por nuestras vidas. Queremos, Señor mi Dios, que usted se agrade con nosotras, que podamos nosotros buscarte cada día con amor, con necesidad, porque nos reconocemos, Señor mi Dios, ante usted como necesitadas. Somos pecadoras, Señor mi Dios, sin duda, y por eso es que pedimos perdón. Somos insuficientes. Aunque todo lo hiciéramos, Padre Santo, siervas inútiles seríamos, Señor mi Dios, pero más somos este gran tesoro, Señor mi Dios, preciado y hecho digno, Señor mi Dios, por medio, Señor mi Dios, de Jesucristo. Gracias, Señor mi Dios, porque hemos llegado al mejor lugar. Gracias, Señor mi Dios, porque podemos estar ante su presencia. Gracias damos, Papito Santo, Señor mi Dios, porque como no reconocemos, Señor mi Dios, nos reconocemos ante usted, nos despojamos, Señor mi Dios, ante su presencia de nuestras necesidades, de todo lo, Señor mi Dios, lo necesario en nosotros, ya sea desde lo físico, Señor mi Dios, como la salud, como nuestras necesidades también en la parte financiera, emocional, mental, Señor mi Dios, familiar. Usted nos conoce, usted sabe, Señor mi Dios, nuestras necesidades. Por eso que hoy día, Señor mi Dios, en esta nueva oportunidad, Señor mi Dios, nosotros nos presentamos ante usted agradeciendo este tiempo en esta reunión de mujeres, Señor mi Dios, donde buscamos, Señor mi Dios, de usted, donde queremos ser mejores que el día de ayer, donde queremos, Señor mi Dios, ser instruida por medio de su palabra. Es por eso que pedimos, Señor mi Dios, que su palabra sea en nuestra vida, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente dispuesta, Señor mi Dios, a aprender. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, por este devocional en este día, Señor mi Dios, que hemos comenzado y lo hacemos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. La palabra del Señor para esta mañana se encuentra en el libro de Filipenses. Y la palabra del Señor dice así: y la mayoría de los hermanos, en Filipenses 1, capítulo 14, dice así en el nombre del Señor: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin duda que aquí Pablo a los filipenses, ¿cierto? Les da un consejo. Y dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, o sea, nos da una directriz, ¿cierto? Que nuestra confianza, nuestro ánimo, nuestra vida debe ser ante el Señor. Que el Señor nos ayude. Aquí dice, con mis prisiones, porque muchas veces el ser humano, nosotros estamos quizás prisioneros de nuestras mismas pasiones, muchas veces de nuestra vida, y el Señor nos ayude en esta mañana para que podamos nosotros desarrollar este tiempo que el Señor nos entrega en Filipenses, también reforzándolos con otras versiones bíblicas, con otra porción de la palabra, donde nos habla, por ejemplo, miren, en el libro de Romanos, eh, Pablo también habla y dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, ¿cierto? Del Evangelio, porque es poder, ¿cierto? De Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Es por eso que es elemental. Si la palabra en Filipenses, Pablo le habla a los hermanos en Filipenses y le dice a la mayoría de los hermanos, cobrando el ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreve mucho más a hablar. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Pablo estuvo hasta encarcelado,
¿cierto? Nosotros vemos la realidad que Pablo vivió, como es un gran referente. Y, y yo me acuerdo una vez que alguien hablaba de Pablo y a veces vemos a Pablo así como un superhéroe que hizo tantas cosas que quizás nosotros no seríamos capaces de hacer, porque sin duda que a veces nos mandan no sé, a un punto, un evangelismo, un punto de predicación, y a veces no a todos les gusta hacer eso. No, es que yo no sirvo para eso. Pero el Señor nos manda todo, ¿cierto? Dice, porque no me avergüenzo. ¿Cuántos nos avergonzamos? ¿Cuántos de este evangelio maravilloso que nos abrió la posibilidad a nosotros de entrar a esta familia hermosa del Señor? Porque es poder de Dios para salvación a aquel que en él cree. Entonces, aquí el Señor nos habla por medio de, en este libro de Romanos, ¿cierto? Que nosotros debemos ampliar, no debemos avergonzarnos, porque este evangelio es poder de Dios para quien cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, no basta tan solo creer, sino que por fe vamos a caminar en este evangelio maravilloso. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Y en Timoteo dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, decía Pablo. O sea, él consideraba que el estar en prisión, ¿cierto? Simplemente era una parte de lo que nosotros podemos padecer a causa del Evangelio del Señor. Nosotros no nos comparamos ni un cuarto, ni lo más mínimo, ¿cierto? A lo que tuvo que pasar Pablo. Pero gracias al apóstol Pablo, nosotros pudimos tener esta oportunidad porque se le consideraba, ¿cierto?, el apóstol de los gentiles. A nosotros llegó esa palabra y es por eso que es importante. Y dice, bienaventurado Mateo, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuánto? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es mucho más grande en el cielo. Y Pablo lo entendía, el apóstol Pablo lo entendía muy, muy bien. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga con estas palabras hermosas. Cuán hermosos son, en el libro de Isaías dice, cuán hermoso libro profético son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿cierto? Trae alegres nuevas del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué lindo. Y en Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si nosotros vemos esta visión que Pablo tenía, que alcanzamos desde el principio de los tiempos, este plan de salvación hermoso que llegó a nuestras vidas por medio, ¿cierto?, de esta posibilidad, de esta puerta abierta en Cristo, ¿cierto?, de que nosotros, los gentiles, pudiésemos alcanzar, no siendo quizás el pueblo escogido, pueblo de Israel, nosotros tenemos la responsabilidad primero, ¿cierto?, de pregonar el evangelio de Cristo. Aquí Pablo le hablaba a los romanos, a los filipenses, a los gálatas, a muchos, a los de Tesalónica. Existían, todo el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros son escritos por Pablo. Que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos entender. Dice aquí, el Señor con mis prisiones, dice la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, cuando a veces nosotros vemos la adversidad, el Señor más nos fortalece a nosotros. Entonces, se atreve mucho más a hablar, dice, la palabra del Señor sin temor. Entonces, cuando nosotros vemos a veces las adversidades, nosotros nos damos cuenta
de que ahí permanece fiel, inclusive en esa circunstancia. Con más fervor, Pablo escribió su carta muchas veces dentro de la prisión. ¿Se imaginan él escribiendo la inspiración del Señor? Entonces, ¿qué nos manda el Señor en este tiempo? ¿Qué nos manda la palabra del Señor? Que debemos predicarla, así como Pablo, porque dice aquí, y mucho más, ¿cierto? Hablar la palabra sin temor. No importa la circunstancia, no importa. Lo importante es que nosotros podamos estar firmes en la fe. Y el Señor nos habla aquí en Romanos, ¿cierto? A vencer ese temor a evangelizar, porque no debemos avergonzarnos, decía la palabra del Señor, ¿cierto? Porque es poder de Dios para salvación de quien Él cree, ¿cierto? A todo aquel que Él cree. Entonces ahí la fe juega un papel muy importante. Entonces nos dice la palabra del Señor primeramente que debemos vencer el temor a evangelizar. ¿Tenemos temor a que nos digan algo y nosotros no tener que responder? Es por eso que es importante que nosotros nos instruyamos, que no tome por tardanza la necesidad y la responsabilidad de salir y hablar con los demás. Si vemos tanta adversidad hoy día en esta realidad, en este sistema, en este mundo, con mayor fervor debiésemos nosotros salir a pregonar el Evangelio de Jesús con mayor razón. Y el Señor nos ayude a nosotros. Debemos estar firmes en la fe. Podemos vencer el temor a evangelizar si estamos firmes en lo que realmente hemos creído. ¿Usted sabe en qué está fundamentada? ¿Usted sabe lo que realmente debe creer? ¿En lo que realmente cree? En ciertas ocasiones no podemos defender nuestra posición porque no hay una plena convicción en nosotros acerca de nuestra fe. A veces nosotros mismos somos nuestra barrera para salir. Que no tengo palabra, ¿qué voy a hacer si me preguntan algo y yo no sé responder? Entonces nuestra fe está debilitada. Si yo voy porque voy a acompañar porque hoy cantan bonito en el punto de predicación, pero no es importante la presencia, el que nosotros testifiquemos nuestro testimonio, digamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros realmente estamos plantados en la roca que es Cristo, vamos a tener una fe firme en que Cristo sí existe. O sea, ¿cómo vamos a decir Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona? Si no lo creo, si no lo creemos, el Señor nos bendiga. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Dios es fuerte y de dominio propio. Cuando creemos lo que Dios nos dice en su palabra, no nos avergonzamos del Evangelio y por consiguiente perdemos ese temor a evangelizar. Entonces podemos hacerlo. Nosotros sí podemos. Cuando nosotros llevamos un testimonio, yo lo único que quiero es decirle al otro que Dios ha obrado en mi vida, que yo antes era otra, que yo no siempre he sido como soy. Pero si en nuestra vida no hay un verdadero cambio, si verdaderamente Cristo no ha entrado en mi vida, yo voy a tener temor. Sin duda que van a tener temor. Pero si Dios ha inundado mi corazón y el Espíritu Santo permanece en mí día y noche, yo no tengo que tener temor de que me vean, de que donde yo esté en mi trabajo, en la escuela, donde yo me esté en mi vida, voy a la feria, voy a hacer la misma. Voy al mall o al parque, voy a comprar, voy a hacer la misma que la que está en la iglesia, la que está en su casa. Que el Señor nos bendiga. No podemos tener un doble ánimo, doble careta. Sin duda de que hay momentos para todo, hay ocasiones para todo. Y ahí uno tiene que también tener esa manera de comportarnos de una distinta manera
en relación al comportamiento. No voy a ir al doctor y voy a estar hablándole de Dios, voy a estar predicándole al doctor, si voy específicamente a algo puntual. Pero debemos ser mujeres sabias para poder predicar la palabra del Señor donde estemos, donde el Señor nos siente, donde exista la oportunidad. Tenemos que hacerla. Entonces debemos estar firmes en nuestra fe. Y la fe es en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Y lo que Él ha hecho en mi vida. Sintiendo amor por los perdidos. ¿Usted le da pena ver a gente que está no creyendo en el Señor, que tiene un corazón duro, una persona que está sufriendo, que tiene necesidades, una persona en situación de calle, una persona que perdió un familiar? ¿Usted no siente nada en su corazón? Yo sí siento. Yo siento, mi corazón se conmueve. Yo veo a un niño que no conoce a Dios y me da muchas ganas de ir a abrazarlo, acercarlo y decirle que tiene una esperanza y un futuro hermoso en el Señor. Y es lo que hago al trabajar con los niños y que el Señor nos confirme que lo que nosotros estamos haciendo es parte importante, que tenemos responsabilidad de aquí, porque el Señor nos ha llamado a predicar la palabra del Señor y hemos estudiado el tema de la gran comisión, la hemos hablado. Que el Señor nos ayude a nosotros. Predica la palabra, predica, no te avergüences, que no sea un impedimento, que el Señor nos ayude, que no, ¿por qué? ¿Por qué es poder de mí? ¿No es mi poder? No, es poder de Dios. Cuando nosotros vamos en la convicción de que no es nuestro mérito, yo no voy a decir quién soy, a Sonia, no, yo voy a pregonar a Cristo, voy a decir que Dios ha hecho cosas en mi vida, que mis ojos han visto cosas maravillosas. A pesar de las circunstancias, este camino no es solamente de algodón, no es un camino de algodón, es un camino de espinos, es un camino estrecho, es un camino que hay que caminar. No podemos estar durmiendo por mientras llega el final de los tiempos. No, tenemos que caminar. Si no caminamos, no avanzamos. Y el Señor nos bendiga a nosotros. Sintiendo amor por los perdidos, ¿cierto? Una vez tengamos pleno convencimiento de nuestro corazón, en nuestro corazón, esto nos servirá de impulsor para sentir el amor hacia los perdidos y la responsabilidad para testificar de Cristo. Somos nosotros portadores de gratas nuevas de bendición. Y por eso que no podemos taparnos la boca, tenemos que hablar. Hoy día hay estrategias, inclusive en los semáforos, a veces los jóvenes se ponen a hacer alguna intervención urbana y, y eso llega. Y simplemente con leer que Cristo te ama. Dice, ¿quién es este Cristo? Pongámosle a una persona incrédula. ¿Quién es este Cristo? Y hoy día el acceso por la tecnología, Cristo, ¿quién es Cristo? Y van a saber quién es Cristo. O sea, ya hoy día no hay un desconocimiento y es por eso que es importante que primero nosotros tenemos que estar convencidos, ¿cierto? Y convertidos también, pero esto nos va a servir a nosotros de impulso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sentir esta responsabilidad de llegar a otros. Esta convicción nos lleva a querer conocer más a Dios, por supuesto, y no tener temor de compartir nuestra fe con otros. Que el Señor nos bendiga. ¿Usted quiere que otro también se salve? Yo sí quiero, yo quiero que mi familia aumente, que la familia del Señor crezca y crezca. Entonces, si nosotros vencemos este temor, ¿cierto? A evangelizar por medio de la fe, por medio del amor hacia nuestro prójimo, nosotros vamos a tener promesas, tenemos promesas. Y aquí Cristo nos promete estar con nosotros. Entonces, es lo que nos dio y nos entregó la gran comisión y lo leímos delante porque bienaventurado soy, ¿cierto? A causa de este evangelio. Entonces, las últimas palabras de Jesús en la tierra son muy importantes. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí dice, vayan, no solamente venga, en lugar de invitar a la gente a venir, tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo. Luego dice, hagan discípulos, no solo miembros. Un discípulo debe aprender
y poner la enseñanza en práctica de su vida y enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Debemos ir a todas las personas, compartir es nuestra responsabilidad. Así es nuestra responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Cristo? Id a buscar. Entonces, y cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad, entramos bajo la promesa, porque Él dice que estará con nosotros. Y el Señor nos bendiga en nuestra responsabilidad compartir. Él prometió estar con nosotros y dice además una de las maravillosas promesas que podemos saber es que no vamos solos. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y el final del mundo todavía no está. Vemos los últimos tiempos, por supuesto, vemos tantas cosas a nuestro alrededor que uno deduce porque no sabemos cuándo es el tiempo final, pero sí vemos que hay señales y vemos cómo está nuestra sociedad, vemos cómo está nuestro sistema y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos salir en búsqueda. ¿Se avergüenza usted? ¿Se avergüenza de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿O todavía el Señor no ha terminado la obra con usted? Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Que podamos nosotros recordar que evangelizar y hacer discípulos es un mandato. Y eso conlleva a un beneficio. ¿Un beneficio para quién? Para nosotros. Sin duda que el beneficio es propio, es nuestro. Y mire, y como meditación final, si nosotros realmente estamos convencidos y firmes en lo que hemos creído, que Cristo es real, ¿cierto? Y que es el Salvador del mundo, entonces nosotros podemos vencer ese temor que quiera impedir que nos apartemos muchas veces a pesar de las circunstancias. Vamos nosotros a ganar esa batalla, ¿cierto? Porque vamos a estar convencidos. Siempre que evangelices, recuerda el denuedo, porque Dios nos manda a hacerlo con denuedo, ¿cierto? Con autoridad con la que hablaron los discípulos, Pedro, Juan, Pablo y muchos más que se atrevieron a pregonar este evangelio de Jesús. Y hoy día la responsabilidad es nuestra, es tuya y es mía. Entonces que el Señor nos acompañe y si nosotros por medio de la fe hemos creído, tenemos que tener la convicción por fe. Eso es lo más importante. Recibimos del Señor y por fe nos mantenimos aquí y por fe salimos en búsqueda de esas almas preciosas para el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotras y que el Señor permita que esta su palabra quede en nuestro corazón y tenemos mucha tarea por delante porque Cristo viene por su iglesia. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar al Señor y rogar su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su bendito amor y misericordia, porque podemos estar, Padre Santo, Señor mi Dios, aquí, Padre del cielo, aprendiendo más, recordando, Señor mi Dios, esta es su palabra, que es viva, eficaz, es cortante, Señor mi Dios, y discierne y está en nuestro corazón, Señor mi Dios, debe permanecer firme porque lo hemos creído, porque testificamos cada día y ayúdanos, Señor mi Dios, para que esta su palabra sea, Señor mi Dios, primeramente en nosotros, para que nosotros podamos también transmitir a los demás. Bendiga nuestras vidas, protéjanos, provea, Señor mi Dios, lo necesario, que usted sea, Señor mi Dios, en nuestra familia de Dios, Señor mi Dios, primeramente en nuestra familia aquí representada en este lugar, Señor mi Dios, para que seamos bendecidas. Bendiga a nuestros ministerios, Señor mi Dios, y que sea, Señor mi Dios, este tiempo hermoso, Señor mi Dios, ante sus manos, ante su presencia, rogando que esa bendición del cielo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga, que tengan un lindo día sábado. Bendiciones. Nos estamos viendo en la semana también en nuestros devocionales. Cariños, bendiciones.